España se va al garete, ahora más que nunca, y no es broma ni ningún título sensacionalista. Hoy vamos a ver la quiebra de España en 3 actos. 1. Sistema de pensiones totalmente quebrado. 2. Inflación sin precedentes. Y 3. Deuda extrema. Seguimos gastando mucho más de lo que ingresamos. Podemos ver un default en España en los próximos años. O lo que es lo mismo, si España fuera una empresa, estaría en bancarrota. Quédate hasta el final del vídeo para saber cómo protegerte frente a tal desastre. Empezamos. Primer acto, sistema de pensiones quebrado. En el segundo vídeo de mi canal, el segundo, me tiré varios minutos explicando por qué los jóvenes no íbamos a tener unas pensiones y qué debías hacer al respecto. Recibí, como siempre, comentarios de gente diciéndome que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Y ojo, yo no soy ningún economista ni ningún experto y sé perfectamente que me puedo estar equivocando. De hecho, me equivoco cada día. Pero cuando los números están allí, cuando las matemáticas respaldan y corroboran un argumento, entonces el argumento tiene mucho peso. La evidencia no se puede negar. Bien, pues esta semana el BBVA ha dicho públicamente que los hijos del baby boom, de los baby boomers, tendrán que vender su casa para tener una pensión. Es decir, después de una vida entera pagando una hipoteca para que esa casa sea tuya, resulta que tendrás que venderla, porque las pensiones no te van a dar ni para pipas. ¿Quién se lo esperaba, Dios mío? Sorpresa. Hostia, Uri, pero si es tan grave, ¿por qué no se habla de esto en los medios? Pues porque es un tema súper polémico y súper impopular a nivel político. Nadie quiere perder votos hablando de un sistema de pensiones que está quebrado y tratando de arreglar el marrón que tenemos encima. Ni los de un lado ni los del otro. Nadie. Pero, Uri, ¿qué le pasa al sistema de pensiones? ¿No estamos pagando un huevo de impuestos por ello? Correctísimo. En España se pagan una auténtica barbaridad de impuestos, pero no repartidos de la forma en la que la mayoría se piensa. Oh, pagamos muchos impuestos porque tenemos la mejor sanidad del mundo, hospitales. ¡Ay! Eso es falso. Ojo, el sistema sanitario español es de los mejores del mundo, sin duda alguna. Pero de aquí a justificar la elevadísima carga fiscal que se vive en este país simplemente por este motivo, pues no. Veámoslo. Aquí, como podéis ver, pues he accedido a esta página web que recoge datos pues de Estado y Seguridad Social y del Instituto Nacional de Estadística para poder saber cómo se reparta, en qué se gastan estos impuestos, cómo se reparte y se distribuye el gasto público. Entonces, así es como se reparte a día de hoy pues todos los impuestos que nosotros pagamos y cómo se distribuye el gasto público. Por ejemplo, tenemos 171.000 millones que se van a pensiones y muchas otras cosas que vemos por aquí. Para ponerlo un poco más en perspectiva, vamos a ponerlo en porcentaje. ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde estamos aquí? Sanidad, un 1,55%. Matiz importante, cuidado. Esto es desde la perspectiva del gobierno, pero el gobierno sí que es cierto que delega el gasto en sanidad, educación y algunas cosas más a las comunidades autónomas, con lo cual tendríamos que venir, pues por ejemplo, este gran bloque que pone aquí 16,5% y dentro de esto pues habría cosas de sanidad, de educación, etcétera. Concretamente, si vamos a comunidades autónomas, si ponemos no per cápita, ponemos presupuesto total y vemos aquí el presupuesto total en varios campos. Por ejemplo, en sanidad tendríamos 70.000 millones que se van a dedicar pues a hospitales, sanidad en general. Y ojo, aquí estamos hablando de presupuesto. Así que si cogemos estos 70.000 y volvemos pues aquí, veremos que sobre el total, si hacemos un cálculo rápido, pues está entre, pues no sé, el 15% aproximadamente. Es decir, el 15% de los impuestos se van a sanidad. ¿Pero qué es todo lo demás? Bien, pues como estamos viendo, el 40%, casi la mitad de todos los impuestos que pagas se van a un sistema de pensiones que oficialmente está quebrado. Un 7% a deuda pública que solo hará que crecer a lo largo de los años, luego hablaremos de esto, también un 5,2% que se va a desempleo, que también hablaremos de esto, etcétera. Es decir, de cada euro que pagas de impuestos, 40 céntimos se los llevan las pensiones. Y volvemos a la pregunta, Uri, pues pagando tantísimas pensiones, esto tendría que funcionar bien, ¿no? En España, este sistema de pensiones es un sistema de pensiones de reparto. Significa que los trabajadores en activo que cotizan socialmente hoy financian las prestaciones de los pensionistas
hoy también. Es decir, los que curran hoy están pagando hoy también a los jubilados. Pequeño matiz, el sistema de reparto no es el único sistema de pensiones que existe, por el amor de Cristo. Bueno, Uri, ¿qué ocurre con este sistema? Pues que el sistema solo funciona con una pirámide demográfica concreta, es decir, siempre tiene que existir un número más grande de trabajadores en activo que de pensionistas. Es como un esquema Ponzi, pero sin el cómo. Si la esperanza de vida cada vez es mayor y tenemos una población más envejecida, significa que necesitaremos más trabajadores en activo, más gente joven trabajando, currando, porque habrá más pensiones que pagar. Pero, ¿tenemos gente joven currando? Bien, veámoslo. Esta es la pirámide demográfica de España en 1960, ¿de acuerdo? Vemos que tiene más o menos pues forma de pirámide. Esto significa que hay muchos más trabajadores en activo, gente trabajando, que pensionistas, con lo cual aquí pues puede funcionar bien. Estamos hablando de 1960, a lo mejor había, pues no lo sé, 20 trabajadores o 10 trabajadores por cada persona pensionista. Pero a medida que pasaban los años, vamos viendo cómo la pirámide va evolucionando, va cambiando, hasta llegar, por ejemplo, a datos del 2020, donde tenemos pues esto que estamos viendo aquí, que se llama una pirámide regresiva, o bulbo, o pezón de la muerte, que le llamo yo, y simboliza una población envejecida, es decir, no hay tantos jóvenes, tanta gente joven, sino que hay una población que cada día pues envejece más, y esta parte del bulbo, este grueso de aquí, irá avanzando y cada vez estará más arriba, con lo cual tendremos un problema porque no habrá suficiente gente para pagar todas las pensiones, cosa que ya está ocurriendo hoy. Y si no fijaros en este artículo del BBVA, donde nos indicaba que en 2007 pues había 2,71 afiliados por pensionista, es decir, casi 3 trabajadores por pensionista, casi 3. Pero a día de hoy nos encontramos con 1,92 afiliados, es decir, menos de 2 trabajadores por cada pensionista. Uri, ¿qué significa esto? Pues según los expertos, el equilibrio entre los sistemas de reparto es difícil de sostener cuando la relación entre los afiliados y los pensionistas es menor a 2. Es decir, ya mismo. Pero es que no solo eso, sino que la pensión media de jubilación ya es 100 euros superior al sueldo más habitual. O sea, fijaros la incongruencia de todo esto. Pero ¿sabéis qué es lo peor? Lo peor es que las estimaciones para el 2050, es decir, de aquí 20 y pico años, es que existan 2 pensionistas por cada trabajador. Es decir, que tú solito vas a tener que aguantar a 2 personas. Si es insostenible hoy, imagínate en ese futuro. ¿Y qué hacemos, Uri? ¿Volvemos a la pirámide demográfica? Pues está claro que tenemos que aumentar la natalidad, o que tenemos que aumentar el número de trabajadores en activo, o que los jóvenes los tenemos que retener, o que paguen más impuestos todavía. Bueno, pues resulta que según Expansión, en abril del 2022 tenemos un desempleo en menores de 25 años, es decir, un paro juvenil de casi el 30%. Y veníamos del 50% de hace unos años. Y de forma general, España sigue a la cabeza del paro en la Unión Europea con una tasa del 13,3% en abril. En estos rankings sí que estamos siempre en primeras posiciones, esos nos gustan, sí. En segundo lugar, los jóvenes trabajadores en España se van. Los salarios que se pagan en España son muy bajos comparado con lo que se paga en el resto de países vecinos dentro de la Unión Europea, por hacer exactamente el mismo trabajo. Pero es que si al salario bajo le añades la carga impositiva altísima que tenemos en España, es decir, la carga de impuestos que tenemos en España, vemos que al final las rentas que le quedan a los jóvenes que acaban de salir de la universidad, de ciclos formativos, de lo que sea, es muy pequeña. ¿Qué perspectivas de futuro vas a hacer con eso? ¿A quién vas a retener? Por ejemplo, los salarios actuales no dan para ahorrar y comprarte una vivienda. Los jóvenes no pueden permitirse pagar el 20% de la entrada de una vivienda. Por cierto, si te está ayudando este vídeo, te agradecería enormemente que le pudieras dar al like, que para ti es totalmente gratuito y a mí me ayudas un montón. Muchísimas gracias. Como decíamos, el talento se va en busca de una vida mejor, y os lo digo por experiencia propia. Y viendo este panorama, ¿creéis que van a volver? Es decir, nos están poniendo una edad de jubilación mucho más tardía, es decir, nos tendremos que jubilar a los 70 y pico. La carga impositiva, es decir, los impuestos van a seguir subiendo para poder tratar de solventar el marronazo que existe a día de hoy, y aún así vamos a tener unas pensiones, si es que tenemos algo, totalmente simbólicas que no van a ayudar a costear nuestros gastos de vida. ¿Qué futuro es este? Sin tener en cuenta nuestro segundo gran problema, el impuesto no regulado, la inflación. En mayo hemos registrado un IPC del 8,7%, que son datos que no veíamos desde 1986 aproximadamente. Pero ojo, y esto es muy importante, la inflación no es el IPC, la inflación no es un numerito, la inflación es un vector que varía frente al bien o servicio que estés encarando, que estés enfocando. Es decir, es tu pérdida de poder adquisitivo
adquisitivo frente a la alimentación o frente a la vivienda. Eso es la inflación. Suben los costes de vida, pero no suben los salarios, con lo cual pierdes poder adquisitivo y empobreces. Los salarios no están subiendo al mismo ritmo que la inflación, pero ojo, eso no es una mala cosa, porque si realmente los salarios subieran al mismo ritmo, podríamos ver una espiral inflacionaria que derivaría en una situación mucho peor. De hecho, se ha propuesto un pacto de rentas que trata de limitar estos incrementos salariales. Pero al final, el resultado es que las rentas medias y bajas se empobrecen más y más y más rápido. A diferencia de las rentas altas, que suelen tener más patrimonio, suelen tener activos que sí que les protegen frente a tal inflación y les ayudan a seguir siendo más ricos. Es decir, tus ahorros en el banco se destruyen. Y esto es importantísimo. Y es que el dinero que tú tienes ahorrado en el banco no es más que tu esfuerzo, que tu tiempo que has dedicado, que tu trabajo. Son horas y horas y horas de sacrificio. Por eso es esencial que protejas ese dinero, que protejas tu tiempo, que no lo tires a la basura. Al final del vídeo te voy a explicar cómo pretendo protegerme yo. Y el tercer problema, que es el más gordo de todos, pero parece invisible para la mayoría, la deuda. España se enfrenta a una quiebra de sus cuentas públicas, es decir, que no va a tener dinero para pagar sus deudas o para pagar hospitales o para pagar pensiones. Y de darse esto estaríamos frente a un escenario totalmente apocalíptico, peor que 2008, una recesión económica arrolladora y sin precedentes que podría suponer el fin del euro. Veréis, España siempre ha resuelto todos sus problemas a base de deuda, es decir, endeudando para siempre a las generaciones futuras. Sí, a las mismas generaciones que después de destrozarles el futuro los llaman insolidarios por no querer contribuir. Por ejemplo, ¿sabías que durante la crisis del 2008, donde hubo una destrucción bestial del empleo, sobre todo en el sector privado, es decir, en las empresas, el Estado contrató a 150.000 funcionarios nuevos? Me preguntaréis, ¿cómo se pagaron esos salarios y todo eso? Pues con dinero que no es nuestro, con deuda. Deuda y más deuda. Básicamente, como comentábamos antes, pasándole el marrón a las futuras generaciones. Ahora esperen, por supuesto, que te quedes aquí, que lo arregles todo. Por supuesto. Claro que sí. Veréis, España siempre ha gastado más de lo que ha ingresado. Y como podéis ver, pues los datos de deuda pública en España llegan a día de hoy, como porcentaje del Producto Interior Bruto, pues estamos hablando de un 120%, es decir, más del doble de lo que generamos como país, es nuestra deuda pública. Que como estáis observando, pues durante los últimos años no ha hecho más que subir y subir y subir y subir y subir. Decidme, ¿vosotros como inversores prestaríais vuestro capital a un país como España, que solo gasta, pero no ingresa? ¿Tendríais un retorno de la inversión? Pues esta es la visión que tiene Europa y el mundo. Existe un riesgo muy alto de que no quieran comprar más deuda española, porque hay un riesgo elevadísimo de que España entre en quiebra y que no te devuelvan ese dinero. Y esto está ocurriendo también con otros países de Europa del Sur, como por ejemplo Grecia o Italia, que también están endeudados hasta la médula. Bien, pues este fenómeno está poniendo en jaque al euro. Pero esto, familia, ya ocurrió en el pasado. Por ejemplo, en 2012 salió el Banco Central Europeo diciendo que no iba a permitir una destrucción del euro, por supuesto, y que haría todo lo posible para salvarlo, comprando así cantidades ingentes de deuda española e imprimiendo millones y millones y millones de euros de la chistera. No sé si os suena algo el contexto. Bien, pues tras eso más o menos salimos de allí. ¿Hemos aprendido algo? ¿Se han corregido estos errores? Como hemos visto hace un momento, nuestros niveles de deuda han marcado un nuevo récord. Y estamos hablando del 120% de nuestro Producto Interior Bruto. Es como seguir dejándole dinero a tu amigo ludópata. Lo va a seguir quemando en las tragaperras. Es tan serio que, según los expertos, si España no consigue remontar un 3% del PIB, estaríamos frente a una quiebra oficial. ¿Y eso qué significa, Uri? ¿Podemos conseguir ese 3% del PIB? Bueno, pues según un ejercicio que ha realizado el equipazo de Visual Economic, que os recomiendo muchísimo que sigáis a ese canal, esto supondría subir los impuestos un 7,5% o recortar en gastos la misma cantidad. ¿Cuál creéis que van a hacer? ¿Cuál creéis de las dos que van a recortar el gasto? Te van a joder a ti. Vale, Uri, pero si llevamos desde 2008 ultra endeudados y hemos ido tirando, ¿por qué debería preocuparme ahora? Ay, amigo mío, pues porque tu salvador, tu único amigo, el Banco Central Europeo, ha anunciado que va a frenar las compras de deuda debido a la altísima inflación desbocada que estamos viendo. Vaya que tu único colega ya no te va a ayudar más. ¿Sabíais que el 40% de la deuda española la compra el Banco Central Europeo? Con lo cual, a España va a costarle muchísimo más dinero endeudarse
ahora? Pues debido a ese cambio que hará que endeudarse sea más caro, también por las subidas de los tipos de interés que se prevén, ya no será suficiente con eso 3% del que hablamos, sino que probablemente haya que ir a mucho más. O lo que es lo mismo, subir los impuestos que comentábamos casi el doble. Eso es aterrador. Y todo esto teniendo en cuenta que las condiciones económicas se mantienen más o menos igual, que no empeora nada. Porque si empeora, entonces los números son ya échate a llorar. Es decir, y hablando en plata, es muy posible que nos estemos dirigiendo a la quiebra económica de España. Madre mía. ¿Y esto se puede solventar? Pues generalmente se dice que hay tres caminos. O recortas enormemente el gasto público, es decir, pensiones y en estado del bienestar, lo cual es muy poco probable porque en un estado democrático significaría que los pensionistas tienen que votar en contra de sí mismos, con lo cual not gonna happen. O dos, aumentas masivamente los impuestos, lo cual hará que el tema de los youtubers y Andorra quede en algo anecdótico porque lo que puede llegar a ocurrir es mucho más salvaje. Por no hablar del deterioro económico que significa para una economía como España el hecho de aumentar los impuestos, porque se reduce significativamente el consumo, con lo cual... O tres, no pagas las deudas públicas que tienes y te vuelves un moroso con tus colegas. O dicho de otra forma, hacer un default, quebrar. Pero creedme que si esto es así significaría el fin del euro y provocarías una crisis a nivel europeo mucho más bestia de lo que hemos visto hasta ahora. Madre mía, Uri. ¿Y tú qué harás? Recapitulemos, tenemos tres grandes problemas. Primer problema, no esperes pensiones. Debes pensar en tu futuro y empezar a construirte tus propias pensiones. ¿Y cómo se hace eso? Pues ahorrando e invirtiendo. Te dejo en este vídeo de aquí mi plan de jubilación. 2. La inflación va a crujir tus ahorros. Para proteger tus ahorros de la inflación debes estar invertido, como mínimo en aquellos activos que superen ese 9% de inflación, para que siempre tengas algo de revalorización y estés protegido. Y a día de hoy estamos hablando de alrededor del 9%. Estos activos pueden ser, por ejemplo, inmuebles, que son una fantástica cobertura contra la inflación y además te generan rentas mes a mes. Te dejo por aquí un vídeo donde te explico cómo invertir en inmuebles en España desde cero. 2. En un fondo indexado que esté ultra diversificado y que tenga un rendimiento mayor a ese 8 y pico 9%, como por ejemplo el SP500. O por ejemplo 3. Bitcoin, que sus fundamentales lo convierten en una de las mejores coberturas contra la inflación a día de hoy. Te dejo también por aquí un vídeo donde te lo explico perfectamente. Y 3. La deuda que tiene España solo va a empeorar las cosas. En épocas de incertidumbre es importantísimo tener cubiertas tus espaldas. Es decir, si tienes un trabajo, consérvalo. Valora una fuente de ingresos estable, sea pequeña o sea más grande, valórala. Prioriza aquellas inversiones que puedan darte un flujo de caja mensual que te ayude a incrementar tu base de ingresos mensual. Cash flow. Aprovecha esas etapas para formarte y para desarrollar nuevas habilidades que te permitan, por ejemplo, abrir nuevos negocios o hacer trabajos adicionales a tu trabajo habitual que te permitan también generar cash flow y poder obtener nuevas rentas, nuevos ingresos. Y si quieres saber cómo planeo invertir durante esta época de crisis económica, te dejo este vídeo de aquí, donde te lo cuento absolutamente todo. Por favor, déjame en los comentarios cuál es tu plan, qué opinas de la situación actual de España y cómo vamos a salir de aquí. Muchísimas gracias por seguirme un día más y nos vemos en el próximo vídeo.